Es propio del pastor orar por sus fieles, por sus discípulos, por sus dirigidos. Es importante eso. Pastor y fieles buscamos al mismo Señor, tratamos de servir al mismo Señor. Y los pastores y los fieles necesitan la ayuda del Señor. Por eso necesitamos siempre orar unos por otros. Pablo dice que ora constantemente por aquellas comunidades que él ha formado. Y vemos la eficacia de la oración de Pablo en la firmeza de la fe de las comunidades. Una fe profunda, un compromiso cristiano a toda prueba que han aceptado y vivido los discípulos de Pablo. ¿Por qué ora Pablo? Para que los colosenses procedan de una manera digna del Señor. Es decir, que su modo de vivir sea siempre agradable al Señor. Por lo tanto, para un discípulo del Señor no hay concesiones de ninguna naturaleza. Cada uno está comprometido con el Señor, pero de manera especial el ministro, el sacerdote y el religioso, de manera especial. Pero no solamente ellos, por supuesto. El compromiso fundamental y radical es para todos igual. Sacerdotes, religiosos y fieles. El comportamiento es radical también para todos, de una manera digna del Señor. No hay cristianos de primera y segunda clase. No hay más que discípulos del Señor. Y deben todos proceder de tal manera que el Señor se sienta, que el Señor encuentre placer en la amistad de sus discípulos, agradándole en todo. Queremos saber qué cosa agrada al Señor. Hay dos libros muy importantes, la Sagrada Escritura, pero sobre todo Jesús. Contemplen a Jesús siempre y vean que lo que Él hace agrada a su Padre. Luego entonces imítenlo. Yo pienso que no es nuestro empeño llevar una cuenta o una lista de obras buenas para hacerlas en el día, sino que pienso que las obras buenas van a ir saliendo de dos fuentes. Primero, del corazón del que ama. Siempre estará atento a hacer obras buenas que se vayan presentando. No las buscará, sino que se van presentando. Y segundo, la segunda fuente es la necesidad del prójimo. Que la puedas captar y puedas precisamente ayudar al prójimo para que captando esas obras buenas tuyas las aproveche y dé gloria a Dios también. Y me refiero a esto principalmente porque hay una tendencia en este siglo pasado y también en este a contar las acciones, o sea, el activismo. Hay que evitar el activismo. Pensando que si yo hago cantidad de obras buenas, eso es agradable al Señor. No es cierto. Lo cierto es amar al Señor primero. En esa intimidad con el Señor es como vas descubriendo qué cosa le agrada al Señor y puedes hacerlo. Muchas veces es al revés. Inventamos acciones o cosas buenas y vamos con el Señor a pedirle que nos ayude a hacerlas, pero nunca hemos pensado si le agradan al Señor o no.
Ahora, cuando luchamos intensamente por hacerlas y fracasamos en esas, nos sentimos fracasados o frustrados porque pensamos que eran agradables al Señor y somos incomprendidos por los demás. Y a lo mejor no es cierto. Fracasamos porque no eran agradables al Señor. Por eso mejor espérate que el Señor te diga en la oración, en la intimidad con Él, que te vaya diciendo cuáles obras son agradables a Él. Y en todo caso siempre tener una alternativa. Es decir, emprendo una obra, veo con claridad que es correcta. Si no encuentro los medios o encuentro obstáculos o en alguna forma no las puedo llevar a cabo, que haya siempre una alternativa, una segunda forma de actuar. Y así no te sientes frustrado nunca. Ahí se grave el peligro entonces de la frustración, por eso. Por eso pienso que no hay que emprender obras pensando que aquellas obras que emprendo son las más maravillosas para el Señor, cuando son consecuencia de lo que a uno le gusta. Y cuidado, porque hay cantidad de gente frustrada por eso. Si no las llevaste a cabo o no florecieron, piensas que es por envidia de los demás, por incomprensión, pero nunca piensas si era agradable o no al Señor. Por eso la fuente es fundamentalmente cultiva la amistad con el Señor. Y solo van brotando las necesidades de las obras buenas. Padre, pero es muy común que nos confundamos y pensemos que es lo que pide el Señor o es lo que el Señor quiere y lo hago porque me gusta a mí o porque, no sé, otro tipo de motivaciones, pero me convenzo a mí misma de que lo que estoy haciendo es agradable al Señor y me tiene que ayudar además. Sí, además. Y no nos falta que digan que el Señor tiene envidia de ti, por eso no te deja actuar. No, yo he visto mucha gente frustrada por eso. Porque piensan que aquello que emprendieron era muy bueno, agradable al Señor. Y no lo llevan a cabo porque tuvo envidia el obispo o el gobernador o quien sea, que te puso obstáculos para que no lo llevaras a cabo. Pero nunca piensas en eso de si es agradable al Señor o no. Pero digo, en la vida cotidiana nos empeñamos en muchas cosas y pensamos que es agradable al Señor, independientemente de que no tengamos oposición de otras personas o que se realice o no lo que estamos, pero sin preguntarle al Señor definimos qué es lo que le agrada. Sí, es frecuentísimo eso. Por eso insisto mucho en que no hagas planes, sino que las acciones buenas que estás llevando a cabo las veas con esa sensibilidad de que si son agradables al Señor vas a seguir. Si alguna razón hay para no hacerlas, entonces quiere decir que no le agradan al Señor. Y no sentirse frustrado por nada. Lo contrario sería un continuo ejercicio de abandono a la providencia. Sí, nomás que con un corazón abierto, porque fíjate que en el trato con el Señor, en la oración, en la reflexión diaria, siempre brotan las buenas ideas y ellas vienen del Espíritu Santo. Y esas buenas ideas son para alguna acción buena. Aprovéchalas. No en un abandono estático, sino en una apertura a ver qué te indica el Señor diariamente. Si lo que estás haciendo es agradable al Señor, entonces vas a encontrar paz también al seguirlo haciendo. Síguelo haciendo. Habría también que hacer un examen de conciencia, porque si hago acciones buenas
y no me las reciben los demás, habría que pensar de dos formas: o no son agradables al Señor, o sencillamente el pueblo no necesita ese tipo de acciones, o le repugna ese tipo de acciones. Habría que hacer un acto de examen de conciencia. Porque muchas veces la misma predicación del Evangelio dice, pues yo estoy predicando la verdad, pero quizá la forma, o quizá la forma de vivir tuya, contradice lo que estás diciendo y por eso no te aceptan. Por eso, aunque sean acciones muy buenas, habría que ver cómo las estás haciendo tú. Que el Señor te vaya indicando cómo es agradable. Y tener muy en cuenta lo que los demás digan en relación con tu obra de apostolado, para que si falta caridad, falta claridad o uso de la palabra de Dios para insultar a los demás o para ofenderlos, habría que hacer también eso, entendiendo que el Evangelio es incisivo en sí mismo, pero no es injuriante. Claro que todo esto es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje en la relación con el Señor y con el prójimo. No se da de un momento a otro. Por eso insisto en la apertura del corazón para ser sensibles a la acción del Espíritu Santo, que nos vaya indicando. Luego dice el apóstol, en el conocimiento de Dios. Otra vez insistimos en la necesidad de estudiar para conocer al Dios verdadero. El Dios verdadero revelado por Jesucristo, el único Dios verdadero, y que no se puede conocer si no estudias. Y el único estudio, la única fuente es la Sagrada Escritura. Si es cierto lo que dice Jesús, y por supuesto que es cierto, entonces los que no estudian no se van a salvar. Ya que el conocimiento es una actividad intelectual y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Si no hay ese conocimiento como actividad intelectual, pues no hay vida eterna. No hay vida eterna aquí, no pienses que después de morir te va a venir la vida eterna, pero no es cierto. Así como mueras, así quedarás para siempre. Y siempre pienso que si amas a Dios, la consecuencia inmediata es que deseas conocerlo. En la medida que lo amas, esa es la medida del deseo de conocerlo. Y si lo conoces, es necesario amarlo. Las dos cosas juntas siempre, correlativas. Si el católico de Hermosillo dice que ama a Dios y no lo busca, no quiere conocerlo, miente, no es cierto que ama a Dios. No es cierto. De la íntima unión con Cristo nace la urgencia paulina de vivir en una vida abierta a un alto ideal de pureza y caridad,
Revístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia. Colosenses 3:12. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra el otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Entonces nomás el 12. Paciencia. Revístanse pues como elegidos de Dios. Revístanse. Esta palabra revístanse significa encarnen en ustedes mismos esta exigencia fundamental de practicar esas virtudes humanas que se hacen sobrenaturales por la gracia en relación con los demás. Les recuerda que son elegidos de Dios. Hay que entender bien esto de la palabra elegidos de Dios, que no significa dedazo. No significa porque le caíste bien al Señor, sino todo aquel que se convierte es amado por Dios y es elegido para entrar a la vida eterna. Pero antes de la conversión no es elegido, por supuesto. Nadie es elegido antes de la conversión. Todos, sin excepción, somos llamados a la conversión. Pero una vez que alguien responde a la llamada del Señor y se convierte, entonces comienza a ser de los elegidos. De aquellos a quien el Señor ama, vuelca sobre él sus inmensas riquezas sobrenaturales, y dependiendo de la generosidad del convertido, va el Señor dando cada vez más riquezas sobrenaturales, en mayor abundancia. Pero recuerden siempre que son los dos los que deben trabajar según sus posibilidades, Dios y el elegido. Dios no puede hacer lo que le toca al hombre. El hombre no puede hacer lo que le toca a Dios. Cada quien debe hacer lo que le toca. En la única obra que es la salvación. También le recuerda que son santos. Santos en el sentido de justos, justificados, recreados a imagen y semejanza de Cristo. No santos en el sentido bíblico primitivo, que significaba separados para Dios, sino santos porque son justificados y por eso son amados por el Señor. Entrañas de misericordia. Aquí volvemos a la vez con el tema de la misericordia. ¿Qué significa que el cristiano tenga entrañas de misericordia? Primero, que se conduela de los que viven en pecado lejos de Dios y ore intensamente por ellos. Ore intensamente por ellos. No para que el Señor les dé la gracia suficientemente eficaz para que se conviertan, sino que les dé sobreabundancia de gracia. Que sea más generoso con ellos en eso de darles abundancia de gracias, que son siempre actuales. Quizá en las gracias actuales sea que rompa una
pata o una mano o le dé un trancazo en la cabeza y sería todo bruto. Ya que muchos se han convertido por eso, comenzando con Pablo de Tarso, ¿no? Que lo tumba del caballo para que se convierta. No sabemos cuáles son sus planes, pero que tenga especial predilección para la conversión de algunos de los que conocemos y oramos por ellos. Segundo, que los ya convertidos los veamos con entregas de misericordia, en el sentido de no ser como los fariseos, tajantes, insultantes con los que caen, sino ayudarles a que se conviertan y vuelvan al Señor. Con mano de hierro pero enguantada en terciopelo para que no sientan lo duro, pero sí lo firme, no haciendo concesiones, sino jalando con fuerza para que se conviertan al Señor, para que huyan de la ocasión de pecado, para que usen los medios más elementales para no volver a caer, como la oración y la meditación, sobre todo la meditación de todos los días. Entrañas de misericordia. No hacernos cómplices, sino insistir para que se conviertan en una o en otra forma. Y claro que no puede ser no puede ser otro nuestro esfuerzo, porque otra clase de esfuerzo sería para que vieran el pecado, y eso no se puede hacer. Hay que luchar intensamente porque salgan del pecado. Ponerle todos los medios a su alcance para que pueda volver a la gracia del Señor, a la amistad con Él. Bondad, a veces se confunde la bondad con lo bonachón, ¿no? Lo bonachón significa ríete de todo, lo bueno y lo malo, que no haya diferencia, no. La bondad significa que estás dispuesto a hacerle bien a tu prójimo, aun cuando tú carezcas de algo. Y que si te conviertes, si alguien se convierte, no encuentra en ti el juez que todos los días le está recordando sus pecados pasados. No lo recuerdes nada, nunca. Así como dice el Señor, el día que el pecador se convierta, para nada le darán sus crímenes, y aunque fueran rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Y no me acordaré de sus pecados, los arrojaré al mar. Tampoco te acuerdas de los pecados de tu prójimo cuando se convierte. Evitar lo bonachón siempre, que significa aprobar todo lo que hace el otro. De ninguna manera. O también no defenderse, ¿no? Como muchas veces dicen, vas a la iglesia, no te puede aguantar. Como si la iglesia te enseñara a ser mensa, no mansa. ¿No? Tienes que defenderte con firmeza, sin insultos y nada, pero defenderte siempre. Lo que es correcto, eso se hace y punto. No importa lo que los demás digan o piensen. Humildad. Algunos piensan que la humildad consiste en no reconocer o minimizar las virtudes que tienes. Y la humildad consiste en reconocer lo que tienes,
pero siempre recordando que es tuyo, pero más que todo del Señor, y es para bien de los demás. Que si alguna cosa buena hace el Señor a través de ti, que recuerdes que eres instrumento, no causa de la acción que hiciste. Pero más que todo, recordar que somos tierra, somos barro. Por lo tanto, lo primero, estar atentos siempre al Señor. ¿Qué es lo que el Señor te va haciendo conocer de ti mismo? Y todos los días te va a hacer conocer lo que eres, por supuesto, ¿no? También es reconocer en los demás las obras buenas o las virtudes que tengan. Reconocer en los demás. Es también humildad. Cuentan una anécdota del alumno y del maestro. El alumno le llevó al maestro una obra que había escrito. El maestro la leyó y dijo: hace 20 años que estoy escribiendo sobre lo mismo y no tiene tanta validez como esto que acabas de presentar, y rompió todos sus escritos. Aceptó solamente los del alumno. El maestro era San Alberto Magno y el alumno era Tomás de Aquino. Y dijo Alberto Magno, que era un hombre muy sabio, reconoció que Tomás de Aquino era mejor que él, siendo su discípulo. Lástima que haya roto sus escritos, porque ciertamente era sabio, San Alberto Magno. Dicen que tenía una sabiduría infusa. El único que se cuenta es sabiduría infusa. Era muy tarado cuando entró al monasterio, y que un día, cansado de ser tan tarado, se subió al muro para salirse del convento, y arriba encontró a la Santísima Virgen. Le dijo: ¿por qué te vas? No, es que no aprendo nada. Vete, desde mañana vas a ser sabio, y poco antes de morir vas a olvidar todo. Se regresó al día siguiente, era brillantísimo, y ciertamente fue brillante San Alberto Magno. Poco antes de morir, como 5 años antes, se olvidó todo, predicar, y contó una anécdota esta. Esa es la ciencia infusa. Y aún así reconoció que Tomás de Aquino, su alumno, era mejor que él, que había escrito mejor que él. La mansedumbre es la virtud por la cual no nos apresuramos con amargura para que las cosas pasen cuanto antes o sucedan cuanto antes. En el dolor esperamos con tranquilidad, con paciencia, que el Señor determine en qué momento termina el dolor. La persecución de otros, esperar que el Señor, sin apresurar tú, que el Señor diga en qué momento te reivindican. Fue el caso de San Rafael Guízar y Valencia. Cuando era sacerdote, creo que acá en Morelia, lo acusaron falsamente de un pecado, de un crimen. El obispo lo llamó y lo suspendió. Y este hombre no tenía nada que hacer. Entonces, de su casa al templo, del templo a su casa. Y así pasaron las semanas, los meses. Al año, el obispo lo llamó y le dijo que había sido una calumnia, y lo restituyó en todos sus privilegios. Pero él no hizo de nada.
esperó con paciencia que el Señor lo reivindicara y lo reivindicó. Poco después lo hicieron obispo y ahora es santo. Los trabajos que tienes, hazlos con fortaleza, en el sentido de no murmurar, de no apresurarlos, de hacerlos cada vez más con amor. Pero sobre todo, no te rebeles contra los que te rodean por la incomprensión que tú a veces piensas que tienen de ti. Espera con paciencia que un día reflexionen y actúen de otra manera contigo. Por eso no soy amante del diálogo famoso, ¿no? Porque el diálogo lo que hace es siempre tratar de justificarnos a nosotros mismos frente a los demás. Y claro, va a ganar siempre no el que sea el que tenga la razón o el que tenga la justicia de su parte. Va a ganar el que sabe más manejar el lenguaje. Por eso los hijos ahora le ganan a los papás, porque tienen más medios para discutir. No es cierto que el diálogo va a resolver las cosas. No es cierto. Finalmente, la paciencia que todo lo vence. Los italianos siempre tienen esa frase a flor de labios, ¿no? Paciencia. Van manejando, hacen alto y paciencia. Pues espérate, no te desesperes porque el semáforo se puso rojo, ¿no? Cualquier cosa, si alguien quiere hacer una cosa y no la hace, entonces otro es paciencia. Ten paciencia tú, espera que el otro la pueda hacer. No apresures las cosas. Virtudes humanas. Si se practicaran esas virtudes humanas en el mundo, aún sin el orden sobrenatural, el mundo sería totalmente distinto. Claro que ahora el que es elegido por Dios y amado por Dios puede practicarlas porque se vuelven sobrenaturales estas virtudes humanas por la gracia. Y claro que solo se pueden practicar por la gracia en profundidad y todas. Pero aún así, en alguna forma podrían practicarse por los hombres todas estas virtudes, aunque no fueran en profundidad y tampoco sobrenaturales. Y solamente allí sería el medio, el ambiente, en donde podría escucharse la voz de Dios para la conversión, para la amistad. No quiere saber nada de cosas que le pertenecen a él como persona humana, no quiere saber nada. Quiere vivir solamente impulsado por sus pasiones. Por el deseo de resucitar con Cristo, el cristiano se aparta de las cosas temporales y se adhiere a las cosas celestiales, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Segunda Corintios 4:18. No ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles eternas. Cosas temporales o celestes, es decir, realidades. El mundo material está hecho de realidades. El mundo sobrenatural está hecho de realidades.
Esto que difícilmente podemos captar en el mundo sobrenatural. Pensamos que son cosas, que son situaciones mejores que estas, pero no de un mundo distinto. Y también en muchas ocasiones he dicho que si las cosas materiales, naturales, son consistentes, son más consistentes las cosas sobrenaturales, que es lo que dice aquí el apóstol San Pablo. Son eternas, son inmutables, como realidades. Y dijimos que la fe consiste en conocer esas realidades, en conocerlas, no en imaginárnoslas, no en pensar que la ignorancia es el motivo suficiente para salvarse. No. Necesitamos conocer las cosas, las realidades sobrenaturales. Conocer también del lenguaje con que se designan esas realidades sobrenaturales, porque el lenguaje es también obra del Espíritu Santo. Vean 1 Corintios 2:13. De las cuales también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Palabras enseñadas por el Espíritu. Palabras con las cuales hablamos de las realidades. Por eso es importante apropiarnos el lenguaje bíblico, no inventando un lenguaje nuestro, sino el lenguaje bíblico, porque tiene las categorías conceptuales por las cuales podemos expresar realidades sobrenaturales, pero con el lenguaje bíblico. Por ejemplo, sacrificio. Esencialmente el lenguaje bíblico, que significa una acción sagrada para la divinidad. Y el pueblo la ha usado ahora para hablar del sacrificio, que sacrificaran a un perro o sacrificaran a un hombre. Y esa es una profanación del lenguaje. Están hablando de una cosa que no es cierto. Sacrificio solo se usa para hablar de lo ofrecido a la divinidad. En sentido amplio, cualquier acción que haces en honor del Señor, que te cuesta trabajo, también se llama sacrificio. Pero en sentido estricto es la muerte de un ser vivo en honor de la divinidad. En el ambiente bíblico es el chivo, el borrego o el becerro. Los sacrificios los que se pueden hacer nada más de seres vivos. Lo que hacían los cananeos era que también ofrecían víctimas humanas. Eso siempre reprobable por Dios. O también allá con los fenicios, que ofrecían niños a la divinidad, reprobados siempre por el Señor. El Señor solamente acepta en Israel los sacrificios de estos tres tipos de animales. El burro no es víctima agradable al Señor. Por eso está mandado que si un hombre tiene una burra y le da el primogénito, el hombre tiene que rescatarlo, es decir, llevar un cordero en lugar del burro. Si no puede llevar el cordero, debe desnucar el burro, no le pertenece. Le pertenece a Yahvé solamente. Y la única forma de agradarlo es desnucar el burro, es decir, matarlo, ¿no? No lo puede usar como propio. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la única víctima sacrificial es Cristo. Ya no existe otra. En cierta forma se extiende el sacrificio a los mártires, que también ofrecieron su vida en honor del Señor como actos cultuales. No más que no se hacen en el altar de Cristo,
sino solamente por mano del verdugo, de los enemigos. Si las cosas invisibles son eternas, entonces hay que buscar las cosas invisibles que no se acaban. Si las cosas visibles son temporales, cuidado, sigue la regla de San Ignacio de Loyola. Úsalas en tanto te sirven para conseguir la vida eterna, y en tanto déjalas cuanto te estorban para conseguir la vida eterna. Esa provisoriedad y valor de las cosas temporales las expresa San Pablo de otra manera. Busquen 1 Corintios 7, 29, 31. Hermanos, lo que quiero decir es esto. Nos queda poco tiempo, por lo tanto los casados deben de vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben de portarse como si estuvieran de fiesta. Y los que están de fiesta deben de portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben de vivir como si nada fuera suyo. Y los que sacan provecho de este mundo deben de vivir como si no lo estuvieran sacando. Porque este mundo que vemos ha de terminar. Sí, es provisorio. Y si es provisorio todo lo que te rodea, es una tontera que te aferres a ello como si fuera eterno. Esto provisorio lo encontramos en tres áreas: las cosas materiales, los afectos familiares y la defensa de la autonomía personal, que tantas veces hemos hablado aquí. Vacíate de esos tres objetos de posesión, porque son temporales. Nosotros debemos agradar a Cristo el Señor, puesto que todo lo que hacemos, de palabra o de obra, lo debemos hacer en su nombre. Todo cuanto hagan de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el nombre del Señor Jesús, o con la fuerza del Señor Jesús, o por honrar al Señor Jesús, o también unidos al Señor Jesús también. Porque sí es cierto que si estás en gracia, en tu corazón está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la inhabitación trinitaria. Eso es cierto, 100%. Y no está en forma estática, sino que está como fuerza, como dinamismo también, para que actúes como verdaderamente como cristiano. Ahora, algunos piensan que por lo tanto es importante que cada acción que vas a hacer hagas tu ofrenda al Señor, lo recuerdes para que sea agradable al Señor. No se necesita. San Agustín dice, al estar en estado de gracia, todo lo que haces es agradable al Señor, aunque no lo digas ni lo recuerdes. Por lo tanto, el mismo sueño es agradable al Señor. Estás en estado de gracia. Lo importante es que en el momento cumbre de tu relación con el Señor sea la meditación. Eso sí. Una plena relación con Dios consciente por la reflexión, por la meditación. Hazte sensible a la presencia del pecado para que huyas de él.
es también efecto de la gracia, por supuesto. Sensible también para el encuentro con las obras buenas, para que las hagas también. Pero mi pensamiento es: no te angusties por nada, sino vive en la alegría de saber que estás con Él. Y que consciente o inconscientemente de tu parte, el Señor va a actuar siempre en favor tuyo. Te va a advertir del pecado, te va a cuidar de las tentaciones que no buscaste tú, para que fortaleciéndote no caigas en el pecado. Más que todo, vivir en la alegría de saber que estás con Él, ¿no? Día y noche. Y que esa amistad con Él nadie te la puede quitar. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Pues nadie. Si te aferras a Él, nadie te lo puede quitar. Ni la espada, ni la muerte, ni el hambre, ni la persecución, nada. Creo que es Romanos 8, 31 o 32. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Síguele. Si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habría de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a Dios? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los declara libres de culpa. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades o la persecución, o el hambre o la falta de ropa, o el peligro o la muerte? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero nada nos puede apartar del amor de Cristo. Es decir, si vives en esa confianza plena en el Señor y buscas la forma constante, vigilante, de no ofenderlo, nadie te puede hacer mal. No en el sentido físico, sino en el sentido de apartarte de Cristo. Porque te pueden hacer mártir, pero mártir te asemeja más a Cristo. El sentido no es material, es espiritual. Nada puede apartarte del amor de Cristo. Y muchos mártires han visto su propio martirio como un grandioso don del Señor. Lo más que te puede dar es el martirio. Y pensamos que el Señor lo que hace es librarnos del hambre, de la desnudez, del frío, de calor. No, nada de eso. Aquí está hablando del orden sobrenatural. Solo te puede apartar de Cristo el pecado. Y eso depende totalmente de tu voluntad. Entonces, si te adhieres a Cristo, nadie te puede apartar de Él, porque nadie te puede hacer pecar. Alabanza frecuente al Padre por las acciones que hace a través de su Hijo a nosotros es interesante, pero tampoco no hay que angustiarse si no se hace. Es decir, que inconscientemente no se haga. Cuantas veces puedan, alaben al Señor, denle gracias en voz alta. Alabado sea el Señor, gracias Señor por lo que nos das, como jaculatorias. Eso también nos ayuda a vivir con tranquilidad. Hagan en voz alta, no hay problema ninguno entre los demás. No hay problema ninguno. Gracias Señor, bendito seas. En las buenas y en las malas, en el sufrimiento y en el gozo, en la pobreza, en la carencia y en la riqueza. Alabado sea el Señor.
en lo que llaman la doxología, la alabanza siempre al Padre. Y la gran doxología está antes del Padre Nuestro, en la misa, que empieza con Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Esa es la doxología grande. Lo mismo que gloria al Padre, al Hijo y también es doxología. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pueden también usarse, no hay problema. Punto y aparte. Frecuentemente habla el apóstol de la conformación moral con Cristo, el Señor. Esta conformación la pone el apóstol como una ley. Tal conformación debe hacerse con Cristo paciente a través de la mortificación, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Eso es lo que dice en la segunda afirmación de Jesús, cuando dice: ¿quieres ser mi discípulo? Négate a ti mismo, toma tu cruz. Eso de tomar la cruz significa eso: la mortificación o la conformación, o parecerte a Cristo, pero a Cristo paciente mediante la mortificación. Todo discípulo de Jesús debe mortificarse, es decir, debe ir poco a poco mitigando, amorteciendo las pasiones y los deseos que lo apartan de Cristo. Es trabajo personal. Copiando en ti mismo los sentimientos de Cristo, que trata de complacer a su Padre, nunca de complacerse a sí mismo. Claro que esta mortificación no se puede entender ni hacer si primero no existe el vaciamiento, el niégate a ti mismo. Por eso la primera condición es niégate a ti mismo, es decir, vacíate de toda clase de afectos. Y ahora poco a poco ve tratando de matar tus propias inclinaciones al mal, ya que eso significa mortificación. Claro, como consecuencia de haber conocido a Cristo, de haberte convertido a Él, porque de otra manera no puedes entender eso. Nadie acepta la ley moral, la exigencia de parecerse a Cristo, de obrar el bien, si primero no conoce a Cristo, en el sentido de conocerlo y amarlo. Es entonces cuando dices, vale la pena cualquier mortificación. Y además que la puedes hacer, de otra manera la puedes hacer. Y ordinariamente tenemos nada más 2, 3 inclinaciones, no tenemos muchas, que son muy fuertes en cada uno de nosotros. Trabaja sobre esas. Por ejemplo, en el caso del alcohólico, son 2 inclinaciones muy fuertes. El alcoholismo y la sexualidad van íntimamente unidos. Pues trabaja sobre eso. El cleptómano, pues nomás robar,
Es su pasión dominante, no hay otra que la pueda superar eso. O el violento. En cada momento no puedes tocar porque parece puerco espín. Te va a picar en cualquier momento que lo haga. Una pasión dominante. Coge una pasión dominante tuya, porque cada quien sabe de la pata que cojea. Y trabaja sobre eso nada más. Con eso harás a todo lo demás para someterlo. San Ignacio de Loyola recomienda mucho eso, al entrar a ejercicios. Busca cuál es el pecado que te domina ahorita. Sobre eso trabaja. No hagas propósito de global. Tengo que ser bueno, no. Ni tampoco el global de decir voy a ser muy responsable en mi trabajo. No. Coge aquello en lo que es irresponsable. Llegas tarde, bueno, entonces coge eso como tema clave. Corrígelo, verás qué trabajoso es. Parece insignificante, no es cierto. Domínalo a ver si es cierto que es fácil. Me da mucha risa porque una señora de allá del Magdalena la nombraron jefe de una gran empresa, jefe de personal de una gran empresa allá en Estados Unidos. Y la primera condición que puso, ella dijo: soy mexicana, nunca llego temprano. Si usted quiere que llegue a las 9 de la mañana en lugar de las 8 o a las 8:30, hacemos el trabajo. Si no. El mexicano así es. Se gloria de ser impuntual. Nomás que como era una gente muy buena, el amigo dijo: está bueno, acepto una condición. Dice: eso es cierto que me quedaba 1 hora o 2 horas después de la hora de salir. Y reponía mucho, pero lo importante es lo que la condición que había puesto. O si eres irresponsable y buscas, como decía un amigo aquí que trabaja en la Ford, y decía que los protestantes son muy buenos trabajadores porque no faltan los lunes, porque no se emborrachan. Pero toda la semana ando correteando porque son muy marrulleros. No trabajan. Se esconden. Entonces, ¿qué quiere decir? Aprovecha las 8 horas de trabajo y trabaja. Si esa es tu debilidad, trabájala. Y es interesante porque si trabajas un solo aspecto, harás a muchos aspectos a ser responsable. Paga las deudas a tiempo. Es que trabajoso. Para el mexicano sobre todo. Ve en qué cosa fallas, atácala eso. Ese es como consecuencia de la mortificación y como consecuencia también de tomar tu cruz, que significa: toma tus trabajos diarios, tus responsabilidades diarias y cúmplelas en tomar tu cruz. Si estás en estado de gracia, entonces es por seguir a Cristo y no hay problema ninguno. Esa es la conformación moral. Trabaja por parecerte a Cristo en el dominio de tus pasiones, de tus inclinaciones, y somételas. Les recuerdo siempre la conformación óntica. Primero y ante todo es fundamental la conformación óntica. Y la conformación óntica es la recreación que Dios hace en ti por el orden sobrenatural y te hace su hijo. No puedes nunca hacer la conformación moral si primero no existe la conformación óntica. No se puede. Primero es la acción de Dios en ti por la conformación óntica. Después trabajo personal por la conformación moral. San Pablo los
la sintetiza más todavía. En Filipenses 2:5. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. O también apropiense los sentimientos de Cristo. Es la conformación moral. Es decir, piensa como Cristo, ama como Cristo, trabaja como Cristo, ora como Cristo. Es la conformación moral. Por supuesto, si Pablo insiste en la conformación moral, es porque las dos son fundamentales: la conformación óptica y la conformación moral. No existe una sin la otra, y no puede jamás producir su efecto una sin la otra. En orden del tiempo, primero es la conformación óptica y después la conformación moral, es cierto. Y nunca, actuando moralmente, consigues por eso la conformación óptica, nunca. Es siempre al revés. Siempre, primero, conviértete, vuélvete al Señor para que te haga su hijo. Es la conformación óptica. Como consecuencia, hará sentir la conformación moral. Lo que dice también el apóstol aquí es, debe ser para nosotros estremecedor. Es decir, nadie tiene la salvación asegurada. Nadie. El apóstol dice, yo tuve la experiencia o la vivencia de entrar en el orden sobrenatural hasta llegar al tercer cielo y contemplar las maravillas del Señor. Y de ahora dice, tengo miedo a perderla. Ya anciano tiene miedo a perder esa gracia del Señor. Y concuerda entonces con lo que decía Jesús, vigilen y oren, porque solo se salvará el que persevere hasta el fin. Luego, la perseverancia es un don especial del Señor, hay que pedirlo, porque nadie tiene asegurada la salvación. Por eso golpeo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. No sea que predicando a otros el evangelio de salvación, yo mismo venga a ser reprobado. Porque no vivo conforme al evangelio. Si después de esta conformación moral, como respuesta a la gracia, hay una mayor intimidad con Cristo, entonces puedes pedir aquello de Filipenses 3:10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. ¿Ves? Con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. ¡Qué hermosura! Quiero conocer, otra vez el conocimiento que decíamos hace rato, ¿no? Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer el poder de su resurrección. Pero qué interesante. Quiero tener una participación en sus sufrimientos. Para completar en mí lo que le falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1:24. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy contemplando en mi propio cuerpo. Completando. Sí. No contemplando, completando. En mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Eso va más allá de una simple conformación moral. El apóstol pide ese privilegio
de entrar más profundamente en la pasión de Cristo, en sus sufrimientos. El misterio del dolor que construye a la iglesia de Cristo. El misterio del dolor en el apóstol y en el discípulo de Jesús. Dame, Señor, una gran participación en tus sufrimientos. Cuando el mundo entero está viendo al revés. Sí. Si una llaguita que tiene, no le pone algo para que cierre ahí. El misterio del dolor de Cristo. La conformación moral ya en su grado máximo. San Ignacio dice, pide dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena y lágrimas de tantas lágrimas y penas que sufrió el Señor por ti. Pide ese privilegio, verás. Si eres valiente y si no, te atrevas, porque te va a dar en abundancia el Señor. Eso sí le oye muy bien, y rápido te lo da. Si le pides otra cosa, se hace solito. Si le pides sufrimiento, inmediatamente viene. Conoces el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.